El Día de los Inocentes nació para hacer bromas, pero hay personas que ese día no rieron nunca más, porque una mentira que parecía inofensiva terminó costándoles una relación, una amistad o algo que ya no pudieron recuperar. Hoy te voy a contar historias reales donde una broma salió mal y una mentira, dicha por juego, terminó cambiándolo todo. Todos hemos dicho alguna vez, es solo una broma, no pasa nada, luego se aclara. Pero lo que pocos entienden es que no todas las personas reciben las mentiras igual, y no todos los corazones saben volver al mismo lugar después de romperse. Estas historias no hablan de maldad, hablan de decisiones impulsivas, de palabras que no se pensaron y de cómo un solo día puede dejar consecuencias para toda la vida. Quédate hasta el final, porque la última historia demuestra que a veces no perdemos cosas importantes por odio, sino por no medir el peso de una mentira. La primera historia ocurrió entre personas que se querían, y por eso mismo fue la que más dolió. La broma que humilló a quien más confiaba. Elena y su hermano mayor, Marcos, siempre habían sido cercanos. No perfectos, pero unidos. De esos hermanos que pueden pasar semanas sin hablarse y aún así saber que el otro está ahí. Crecieron juntos, compartieron secretos, pérdidas, risas y también silencios. Elena confiaba en Marcos más que en nadie. El Día de los Inocentes, Marcos decidió hacer una broma. Nada grande, nada cruel, al menos eso creyó él. Le escribió a Elena temprano en la mañana y le dijo que había recibido una llamada del hospital, que su madre había sufrido un accidente leve, que estaba estable pero asustada, que preguntaba por ella. Elena leyó el mensaje y sintió cómo el cuerpo se le apagaba. Las manos le temblaron, el corazón le golpeó el pecho, no llamó, no preguntó más. Salió corriendo de su trabajo. Tomó un taxi y pasó todo el trayecto imaginando lo peor. Pensó en la última conversación con su madre. Pensó en todo lo que no había dicho. Pensó en perderla. Cuando llegó a casa de su madre, la encontró tranquila, sentada en la cocina tomando café. Viva, bien, confundida al verla llorando. Elena no entendía nada. Hasta que Marcos apareció riéndose, diciendo que era una broma, que era el Día de los Inocentes, que cómo se había creído algo así tan rápido. Elena no gritó, no lloró más, solo lo miró, en silencio. Algo dentro de ella se rompió de una forma que Marcos no supo reconocer. Porque no fue el miedo lo que más dolió, fue la traición. Haber usado lo más sagrado para hacer reír. Haber jugado con el amor, con el miedo, con la confianza. Ese día no discutieron. No hubo drama. Elena se fue a su casa y dejó de contestar mensajes. Marcos pensó que se le pasaría, que exageraba, que al final entendería que solo era una broma. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Elena ya no llamaba, ya no contaba cosas importantes, ya no confiaba. Cuando Marcos intentó hablar en serio, ya era tarde. Porque hay bromas que no se olvidan, no porque sean grandes, sino porque cruzan una línea invisible. Años después, Marcos entendió algo que nunca vio venir. No perdió a su hermana por una mentira grande. La perdió por una mentira innecesaria. Por no pensar que hay verdades que no se tocan, ni siquiera jugando. Y lo más duro, no fue que Elena se fuera. Fue entender que si una mentira puede romper algo así de profundo, imagina lo que puede hacer cuando hay sentimientos nuevos, expectativas frágiles y personas que aún no se conocen del todo. Porque no todas las mentiras se dicen en familia. Algunas se dicen al inicio de una historia, cuando todo todavía puede perderse. La primera historia deja una sensación clara. A veces, una decisión tomada en segundos define cómo nos van a recordar. Pero hay algo todavía más delicado que una acción impulsiva. Cuando creemos que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad estamos escuchando al deseo y no al respeto. Risas en público, lágrimas en privado. Mariana y Andrés se conocieron en una reunión de amigos. La conexión fue inmediata. Risas fáciles, miradas largas, esa sensación eléctrica de aquí hay algo. Hablaron durante horas, se contaron partes de su vida que normalmente no se dicen en una primera cita.
Ambos salieron de ahí convencidos de que no era algo casual. Días después, quedaron solos por primera vez. La noche avanzó rápido, las emociones también. Andrés pensó que ser intenso, entregado, demostrar deseo era señal de interés verdadero. Mariana, por su parte, creyó que ceder era una forma de no perderlo, de no parecer distante, de hacer lo que se espera. Nadie obligó a nadie. Nadie cruzó un límite explícito. Pero algo se rompió en silencio. Después de esa noche, Andrés empezó a cambiar. No de golpe, no de forma evidente. Simplemente dejó de preguntar tanto, de escuchar igual, de proponer planes que no fueran superficiales. Mariana lo notó. Intentó mantener la conexión viva, pero cada mensaje se sentía más frío, más automático. Un día, ella se atrevió a preguntar qué estaba pasando. Andrés fue honesto, aunque no cruel. Dijo que sentía que todo había ido demasiado rápido, que ya no sentía lo mismo, que quizá se confundieron. Mariana colgó la llamada con un nudo en el pecho. No porque la hubiera dejado, sino porque entendió algo que dolía más. Había entregado algo esperando respeto y recibió distancia. Durante semanas se culpó. Se preguntó qué hizo mal, qué debió cambiar, si fue demasiado, si fue muy poco. Hasta que una noche, hablando con una amiga, dijo algo que la despertó. Yo pensé que estaba eligiendo desde el amor, pero estaba eligiendo desde el miedo a que se fuera. Esa frase lo cambió todo. Mariana entendió que el problema no fue la intimidad, sino la intención detrás de ella. No fue el acto, fue la urgencia. No fue el deseo, fue la falta de respeto hacia su propio ritmo. Aprendió que cuando una relación comienza sin respeto por los tiempos, casi siempre termina sin respeto por las emociones. Meses después conoció a alguien nuevo. La química también estaba ahí, pero esta vez decidió algo distinto. Escucharse, poner límites, no para manipular, sino para cuidarse. Y lo más sorprendente fue esto. La otra persona no se fue, se quedó. Porque el respeto, cuando es mutuo, no espanta, ordena. Y justo aquí aparece la pregunta incómoda que conecta con la siguiente historia. ¿Qué pasa cuando no es una pareja, sino alguien de tu propia sangre quien cruza esa línea invisible entre el respeto y la traición? La tercera historia no habla de citas, ni de parejas recientes. Habla de algo más profundo. Habla de familia. Y es, cuando dijeron era mentira, ya era demasiado tarde. Laura siempre admiró a su hermano mayor, Esteban. Creció viéndolo como ejemplo, responsable, decidido, el que sabía cómo funciona la vida. Cuando su padre enfermó, fue Esteban quien tomó el control. Cuentas, médicos, decisiones importantes. Laura confió sin dudar. Era su hermano. Era sangre. Con el tiempo, el ambiente en la casa cambió. No hubo gritos ni discusiones, solo silencios largos y respuestas cortas. Esteban empezó a decidir sin consultar. ¿Qué médico? ¿Qué gastos sí? ¿Cuáles no? Laura sentía incomodidad, pero se decía a sí misma que exageraba, que él sabía más, que cuestionarlo sería falta de respeto. Una noche, después de una cita médica, Esteban le dijo algo que la dejó helada. Le sugirió vender una parte de la casa por prevención. Dijo que era lo más inteligente, que no había tiempo para sentimentalismos. Laura preguntó si era realmente necesario. Esteban respondió con una frase que la persiguió durante meses. Confía en mí, yo sé lo que hago. Laura dudó. Algo dentro de ella gritaba que algo no estaba bien. Pero otra parte, más vieja, más sumisa, le decía que discutir rompería la familia, que respetar era callar. Firmó. Semanas después descubrió la verdad. El dinero no fue para gastos médicos. Esteban lo usó para cubrir deudas personales. No fue un error, fue una decisión. Cuando Laura lo enfrentó, él no negó nada. Solo dijo que pensó que no importaría, que ella no necesitaba saber todo. Ese día Laura entendió algo que le dolió más que la traición. Había confundido respeto con obediencia. Había callado por miedo a incomodar. Había permitido que cruzaran un límite porque venía de alguien cercano. La relación nunca volvió a ser la misma.
No hubo gritos, no hubo ruptura total. Hubo distancia y aprendizaje. Laura no recuperó el dinero, pero recuperó algo más importante: su voz. Aprendió que el respeto real no exige silencio, exige honestidad, que el deseo de mantener la paz no puede costarte la dignidad, y que incluso en la familia, incluso con sangre, hay límites que no se negocian. Hoy Laura no habla mal de su hermano, pero tampoco se calla. Entendió que amar no es aguantarlo todo, y que elegirte a ti no siempre te deja solo, a veces te salva. Y aquí es donde todo se conecta, porque ya no hablamos solo de citas, ni de relaciones, ni de familia. Hablamos de una decisión invisible que se repite una y otra vez en distintas formas. ¿Estás eligiendo desde el respeto o desde el miedo a perder? Si miras las tres historias con calma, hay algo que se repite. En la primera, alguien confundió intensidad con conexión y terminó sintiéndose vacío. En la segunda, alguien creyó que ceder era amar y terminó perdiéndose a sí mismo. Y en la tercera, alguien pensó que callar era respetar, hasta que entendió el costo real de ese silencio. Historias distintas, personas distintas, pero la misma pregunta escondida en todas: ¿desde dónde estás eligiendo? Porque el deseo puede nublar el juicio, el miedo puede disfrazarse de respeto, y el silencio puede parecer paz, hasta que te das cuenta de que te está rompiendo por dentro. La vida no te quita cosas de golpe, te las va cobrando en pequeñas decisiones, en lo que permites, en lo que toleras, en lo que decides callar para no incomodar. Y tal vez hoy este video no te habló de ellos, te habló de ti, de una relación, de una decisión que todavía estás postergando, de una verdad que sabes, pero que aún no te atreves a mirar de frente. Porque al final, el rumbo de una relación, de cualquier relación, no se define por lo que sientes al inicio. Se define por lo que estás dispuesto a sacrificar para no perderla, y por lo que decides defender para no perderte tú. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, por ti. Porque si algo aquí resonó, es porque estás en un momento donde elegir mejor puede cambiarlo todo. Y ahora dime tú, con honestidad, ¿estás actuando desde el respeto o desde el miedo a quedarte solo?